vos conocés las casas de religión de joven. Sí, sí. Bueno. Ahora necesitamos chequear algunas cosas técnicas, aunque ya estemos grabando. Contamos hasta 5, por favor. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Gonzalo, preparando el encuentro contigo, decías que tu gran amor es el campo y los caballos, pero también te consideras un ratón de biblioteca. Te gusta mucho la lectura. ¿Cómo se concilia eso que es tan urbano como es la biblioteca y la lectura y ese campo y esos caballos? Ojalá fuera solo Bígamo, pero también me gusta mucho la música clásica, la música barroca, que también es una fascinación a la que quisiera poder dedicar más tiempo. Y me gusta mucho conversar con la gente. Y de ahí todo el tema de mitos y leyendas de campaña, que fue una recopilación que hicimos con mi esposa Isabel y que para nosotros fue muy fuerte esa experiencia. ¿Cuántos libros escribiste? En Uruguay tengo editados 15, pero son libros breves, ¿no? Porque son como capítulos de la historia de la identidad oriental. ¿Y cuál es la identidad oriental? La identidad oriental es ante todo una identidad mestiza. Es decir, somos mucho más mestizos de lo que nos autoasumimos. Y realmente hay que recordar que esta tierra tuvo 10.000 años de población indígena y solo 500 de población europea y afro. Sin embargo, decimos todos bajamos de los barcos. ¿Vos no estás de acuerdo con eso? No, por supuesto que no, pero además, aunque todos, la inmensa mayoría, hubiéramos bajado de los barcos, cuando tú llegas a un ecosistema que no es el tuyo, rápidamente tratás de que se te transfiera el conocimiento del ecosistema de los que ya vivieron allá, y son 10.000 años contra 600. Las muchachas inmigrantes que no vinieron a Montevideo, sino que se fueron al mundo rural, captaron mucho de la yullería, por ejemplo, indígena, de algunos códigos culturales y de algunas creencias que se van mezclando con las creencias maternas, ¿no? que vienen contigo. Pero vos, para leer toda esta tradición más nativa, toda esta tradición más indígena que compone también nuestra identidad, ¿la herramienta marxista te ayuda? Ah, por supuesto. Es decir, ¿qué es el marxismo en última instancia? El marxismo es un marco conceptual que te propone ordenar cosas, básicamente basadas en el concepto dialéctico del movimiento, de la permanente renovación, de la permanente transformación, y de la ley también de la negación, que es una ley dialéctica que viene de Hegel y que plantea que siempre en lo nuevo hay algo de lo viejo. Y fíjate vos cómo surge la izquierda en Uruguay. Año 1900, llegan los barcos con jóvenes inmigrantes que van de tercera clase del transatlántico al conventillo. Y en el conventillo se produce una fusión entre aquellos tanos y aquellos catalanes que vienen con ideas libertarias, con experiencia de sindicatos, las familias afro y algunos muchachos que vienen del interior hacia Montevideo con sueño de ser poeta o de ser periodista y que traen además el artiguismo. De esa fusión nace el candombe, nace la orilla oriental del tango y nacen las ideas de izquierda, sindicatos, cultura y concepción terruñera. Gonzalo, esto es antes de que tú nacieras. Ah, claro. No, te iba a esto. Tú naces en un contexto diferente, naces en Punta Carretas, con una familia muy unida, con muchos tíos alrededor.
¿En qué momento te empezás a enterar de esto? Porque no estabas en esa realidad, no formaba parte de tu infancia ese mundo que me estás contando. Ah, no. ¿Cuándo empezás a componerlo? Yo te diría que ahí hay dos elementos. Uno más físico, digamos. Yo pasé de una escuela de Punta Carreta al Liceo Zorrilla, donde había muchos compañeros y compañeritas que vivían en los palomares de la calle Encina. Ahí es que descubrís esto. Lo extraño de ver una abuela de una compañerita mía afro, que además, ahora te lo puedo decir como no lo entendía en ese momento, May de Santo y Mamá Vieja. Pero, por otro lado, la familia de mi padre, oriunda de Colonia, mi papá quedó huérfano muy joven, entonces pegó mucho a la familia de mi madre, que era salteña. Leí también tradición blanca y colorada bien marcadas adentro de la historia familiar. Pero hay una cosa bien interesante, y es que como mi abuelo materno era blanco, por más que mi abuela era descendiente de una familia de estirpe colorada, que mi abuela hablaba pestes de los blancos, pero votaba blanco, porque mi abuelo materno, García Selgas, había sido diputado blanco, por lo tanto ella por lealtad familiar votaba blanco. ¿Y cómo fue en esa familia de tradición blanca colorada que tú empezaras a abrazar las ideas de izquierda? En realidad, de mis dos tíos argentinos, a mí uno de ellos, chaqueño, del origen del Chaco, fue fascinante para mí porque me introdujo en el mundo del guaraní, en el mundo del chamamé y en el mundo de las leyendas. Pero el otro tío, el entrerriano, era comunista y me dio literatura marxista. Yo era un ratón de biblioteca. En la adolescencia mía yo devoraba libros. Pero, Gonzalo, son dos tíos que te dicen cosas antagónicas. Es el agua y el aceite, porque ese marxismo es materialista, no cree en la leyenda, es el opio de los pueblos, todo este mundo más espiritual en ese marxismo que tú leías. En mi cabeza nunca encontré contradicción. En un marco conceptual que explica la evolución del universo como eterno en desarrollo, con la magia de la espiritualidad, que de alguna manera sea expresión de un soplo divino o sea expresión del trabajo colectivo de las primeras hordas, es un mundo que tiene vuelo propio y eso también lo reconoce el marxismo. ¿Y en tu casa tenías formación más clásica, católica? Católica, claro. Mi familia salteña, blanca, católica e hincha de Nacional. Mi madre decía cuando yo era chico, que Dios me perdone, pero si juega Peñarol con los rusos comunistas, yo hincho por los rusos comunistas. ¿Y qué heredaste de eso, lo blanco, lo católico y lo de Nacional? Mira, yo heredé valores. Yo sé que mi padre era muy solidario, que a mi madre la quería todo el barrio, pero heredé otra cosa además. Por el nivel adquisitivo de mi padre, no debimos vivir en Punta Carreta, donde las cosas eran más caras. Estábamos muy cerca de Pocitos. Pero mi madre nunca quiso renunciar al clan García Selga, ¿no? de su familia. ¿Y eras de ir a misa también? O sea que también... Fui, claro, hice la catequesis, fui a misa. Mi relación con Dios fue bastante buena, excepto que el padre franciscano que daba la misa no entendía que la misa no debía extenderse tanto porque había partido de fútbol, ¿no? Gonzalo, ¿hay algún momento que tú recuerdes de estar frente a tu papá o tu mamá diciéndole me afilié al Partido Comunista? El primer choque fue como a los 13 años que yo le dije a mi madre, no creo más en Dios. No estaba muy seguro, pero ya que había que cuestionar como adolescente, empecemos por lo más alto. Por las dudas ya. No creo más en Dios. Y mi madre me miró y me dijo, mejor, porque sos muy vehemente y te harías cura. Ya vas a volver a la fe. Era muy difícil enojar a mi madre, ¿no? No, eso no hubo conflicto. Después sí, cuando ya de estudiante, empezó a meterme, empezaba el pachecato, era un momento muy duro, había mucha violencia policial, todos sabíamos que venía una dictadura, mi generación. Mis padres decían, están locos, acá en Uruguay nunca va a pasar nada. Pero a todo esto, vos estudiabas para ser maestro rural. Claro, porque... O sea, que uno te dice, pero estabas afiliado al Partido Comunista, pero estabas haciendo una carrera de maestro. No, o sea... yo hice la opción previa. Fue cuando empecé magisterio que después me afilié a la Juventud Comunista. Ok. ¿Te recibís de maestro rural? Sí, no, me recibo de maestro. ¿De maestro? En Montevideo. Y mi primera opción fue una escuela que hoy es un suburbio de Las Piedras, ¿no? Vista Linda, pasando las barreras. Yo iba en tren, bajaba, cruzaba un puentecito, era un ranchito, ¿no? 2 maestros y 20 gurises. Pero ahí viene la violencia social en Montevideo y ahí sí, los compañeros del sindicato me dicen, mirá, no te quedes aislado, te necesitamos, viene una lucha contra la dictadura. Y ahí me trasladé primero a la ciudad de La Paz
después a Piedras Blancas, que era Montevideo rural en ese momento. Trabajé ahí, fui muy feliz ahí en la escuela, a pesar de que la situación se complicaba muchísimo. Y en nada de esto, si bien hay militancia política, no hay una idea tuya de dedicarte a la política. No. Nada. Pero además hay una cosa, la opción del magisterio y la opción por la izquierda, para mí son una sola opción. Es decir, una especie de vocación de servicio. Viene la dictadura, viene el peligro y te tenés que ir del país. Sí, no fue tan enseguida. Yo en el Partido Comunista, yo me tomé muy en serio el Partido Comunista y le debo mucha enseñanza al Partido Comunista, porque mi cabeza era un depósito de libros en sobredosis. Y el marxismo de aquel Partido Comunista me ordenó las estanterías de alguna manera. Y no me las dogmatizó porque yo no lo permití. ¿No te las dogmatizó? No, porque yo veía que había contradicciones entre lo que decía el Partido Comunista y lo que decía la literatura marxista que yo ya había leído. A mí no me iban a llevar a que esa era la única versión marxista que podía haber. Déjame hacer un salto, Gonzalo. Ya vamos a volver a la biografía, pero ¿qué queda hoy en tu ideario político de esas ideas, del comunismo, de ese marxismo? A ver si te lo puedo explicar. Una de las grandes preguntas que se hace la izquierda es por qué cayó la Unión Soviética, por qué China derivó a un país con economía de mercado. ¿Fracasó el socialismo y el capitalismo es superior? ¿Es una afirmación o lo preguntas? Pregunto. ¿Fracasó? ¿Fracasó? Fracasó. ¿Qué fracasó del socialismo? Evidentemente fracasó el diseño del modelo de los años 50, de los años 60. Pero ¿es posible hoy un mundo capitalista? Esa es la pregunta. Yo pienso que el capitalismo nos va a llevar a la muerte del planeta y que es imprescindible una construcción socialista del planeta. ¿Y cuál es la mejora en el diseño que planteas desde Unidad Popular? A ver, ahí tenemos un problema, porque la Unidad Popular coincide en un programa para esta etapa, pero podemos tener distintas visiones de qué socialismo construir después. ¿Qué es lo que nos une a la Unidad Popular? Mirá que vinimos de distintos lados. Nos une, en primer lugar, un programa de base artiguista, reforma agraria, recuperación de la tierra, de la soberanía de la patria. Gonzalo, y una ética. Me dijo Manini Ríos lo mismo. Qué interesante. Todos son artistas. Porque el ejército uruguayo, que yo sepa, nació con un genocidio indígena. Después se metió en la guerra del Paraguay de una manera sangrienta. Después violó los derechos humanos. Y el ejército uruguayo oculta hoy secretos gravísimos para dolor de todos los familiares desaparecidos. ¿Es artiguista? Te la formulo de otra manera. Sí. ¿Por qué Artigas es el líder de todas las fuerzas políticas, de todos los espectros? Porque hay una devoción popular que demagógicamente nadie quiere perderla. Pero si tú pones, por ejemplo... ¿Y por qué Unidad Popular no está en esa demagogia de tampoco querer perderla? Porque somos coherentemente artiguistas. Te doy un ejemplo concreto. Reglamento de Aduanas de Artigas, 1815. A todas las telas inglesas que compiten con las telas del Alto Paraná, 50% de impuestos. A todo lo que venga para educación, 0% de impuestos. ¿Quién plantea esa política internacional? Cuando blancos, colorados, independientes y Frente Amplio están por la entrega total de la patria a las transnacionales y no hacen ningún tipo de proteccionismo con la Unión Europea ni con nadie. ¿Quién es artiguista? ¿En qué momento te das cuenta que el Frente Amplio no tiene más los ideales de izquierda que vos tenés? Bueno, en primer lugar, yo te diría que, esto es una cosa muy personal, yo nunca simpaticé con Sereñi. Me pareció siempre que Sereñi era una persona muy firme en sus principios, pero muy ambigua en relación a lo que sería la izquierda. Pero eso no es así, yo voté, me entusiasmé, voté la izquierda, lógicamente. En el exilio, yo vi conductas inmorales de algunos dirigentes del Frente Amplio, que después lo vi actuar otra vez como dirigentes acá. ¿Por ejemplo? Trataban de inventarse, cuando estaban refugiados en Cuba, que Cuba generosamente les dio asilo, trataban de justificarse cualquier viaje para estar en París todo el tiempo que pudieran. Entonces se inventaba un acto por solidaridad que eran mentiras. Para viajar. Para viajar. Ahora, en el exilio te tocó estar en Cuba y en la Unión Soviética. Los dos lugares como paradigmáticos para implementar ese socialismo que tú tanto anhelabas. Sí.
¿Por qué cuando se abre la democracia decidís volver y no quedarte en Cuba o volver a esa Unión Soviética, que de hecho hasta aprendiste el idioma y todo? Sí. Mira, hubo varios motivos, pero en primer lugar, yo le dije una vez a los cubanos que me hicieron esa misma pregunta. Le digo, mira, yo amo Cuba, pero el único lugar donde quiero estar de Cuba es en Rancho Boyeros, en el aeropuerto, en un avión que apunte al sur. Porque ahí el tema terruñero, el tema de sentir mi pueblo, el tema de sentir el campo. Yo recuerdo una vez en una escuela agraria en Cuba, había una lluvia bien tropical, nos refugiamos en el galpón de las herramientas y cuando salimos, el profesor de edafología, estaba el aroma de la tierra mojada y el profesor de edafología me dice, no es el aroma de tu tierra, ¿no? Yo estaba pensando en eso. ¿Cómo fue la relación con tus papás mientras estabas en el exilio? A ver, cuando ellos se dan cuenta, porque yo viví una doble vida, los primeros años de la dictadura no me detectaron. Yo seguía ejerciendo de maestro, me volví a trasladar de escuela, era terrible para mí esa doble vida y comprar el diario El País para saber quiénes se habían fugado, o sea, los habían matado, ¿no? Esa doble vida no la sabía nadie. O sea, mis padres la sospechaban. La sospechaban. Incluso mi hijita pequeña estaba con ellos la mayor parte del tiempo en Minas, en La Valleja, en la planta de cemento Portland. Y era en común con tu esposa, de hecho se exilian. Esa esposa mía, claro, en ese momento coincidíamos plenamente, ella también era del Partido Comunista. Perdón que abra un paréntesis, esa doble vida era ser maestro de día, por decirlo así, y de noche, ¿qué era lo que hacía? La tarea mía era, que había empezado antes de la dictadura, cuando las medidas de seguridad, era no quemarme yo y conseguir casas y autos que no estuvieran quemados para la gente perseguida. Para refugiarlos. Para refugiarlos circunstancialmente. Y también buzones, o sea, lugares donde se podía dejar un mensaje, una red de comunicaciones. Todo eso era lo que... Perfecto, clarísimo. Cierra el paréntesis y vamos al exilio. Entonces, tenías esa doble vida y en un momento te das cuenta que te descubrieron y te tenés. No, me avisaron de la cárcel. Una persona que estaba siendo interrogada le mandó a avisar a un pariente para que le avisara a otro pariente que estaban preguntando por mí. Y ahí tenés un momento de pasar por la casa de tus padres y despedirte de esos padres, de esos tíos y decirles, ¿me voy? A los tíos no, pero a los padres sí. ¿Y qué te dijeron? Estaban muy conmovidos y muy asustados. Sobre todo, ¿qué va a ser de la nena? ¿Qué va a ser de la niña? Se fueron los tres. Sí. El 29 de julio de 1976, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Refugiados en Argentina nos dijo, ustedes se imaginan que si yo los mando llamar y tengo su nombre, el ejército argentino también los tiene. Ustedes tienen una semana bajo la garantía de Naciones Unidas para ir. Y es que Cuba. A Suecia o a Cuba. Y yo elegí Cuba. Y después pasó una cosa. Llegamos a Perú y los cubanos nos dijeron, escriban cartas a su familia, porque después en Cuba el bloqueo es bravo y cualquier carta que escriban de Cuba, sus familiares van presos. Porque yo por 2 años prácticamente no tuve contacto con mi familia. Es más, en ese ínterin muere mi madre. Y yo me entero porque el diario El País publica el aviso fúnebre, lo leen en México y van a la embajada cubana a decir, miren, este que está acá avisando, en realidad vive en Cuba. Avísenle ustedes que murió la mamá. ¿Y qué hiciste? Fumé un cigarro, me acuerdo, que hacía mucho que no fumaba. Pero ahí los cubanos me preguntaron una cosa. ¿Tú te llevabas mal con tu familia? Y yo, no. ¿Y por qué no te pudieron comunicar? Y ustedes me lo dicen. Hay bloqueo, no había internet. Sí, pero hay dirigentes uruguayos que van a París todas las semanas, llevan cartas de todo el mundo. ¿Por qué a ti no te llevan cartas? Y yo pregunté, no, era el apartheid a los que decidíamos, a los que cuestionábamos las políticas del Frente Amplio, no podíamos sacar una carta. Se nos mismo dentro de los exiliados, todos viviendo el mismo problema, pero había como... Y eso lo voy a escribir. Antes de morirme lo voy a escribir. ¿Y con tu papá? Estábamos haciendo ya la cuenta regresiva para volver. Ahí sí, desde Nicaragua, me acuerdo. Llamo por teléfono a larga distancia a Montevideo, ya con el pasaje para volver. Caía la dictadura. Y me dice una tía mía, estamos velando a tu papá, murió de un infarto. Estaba muy nervioso, así que tampoco lo volví a ver. Y bueno, la vuelta fue muy dura porque no encontraba, era todo el auge del Frente Amplio. Y yo empezaba a ver que había cosas de una incoherencia, que yo dije, pero ¿cómo? Si había armas, no se golpeó al fascismo.
Y me acuerdo que un dirigente del Partido Comunista, no importa quién, porque ya falleció, me dijo, vos no entendiste a Lenin, porque Lenin dice que para que haya una insurrección obrera se necesitan estas premisas. Ah, bueno, para una insurrección obrera sí. Pero de mi abuelo blanco, que peleó en Paso Morlán contra la dictadura de Terra, yo aprendí que cuando hay una dictadura plena, se contesta con todo lo que se tiene. Y ahí es un problema de principios, no es un problema de ver si hay más muertos o no. Además, no va a haber menos torturas o más torturas porque respondamos con las armas, Daniel. Ahora, Gonzalo, te voy a hacer una pregunta incómoda. Entiendo todas las críticas que decís del Frente Amplio, pero también gestionan el poder desde hace 3 gobiernos y eso puede tener sus complicaciones. A veces la postura de la izquierda más minoritaria, así es, nosotros no nos ensuciamos, pero tampoco crecen, tampoco asumen esta cuestión de, bueno, ahora hay que gestionar el Estado. Y sí, hay problemas, hay corrupción, pero es como cómodo también decir, nosotros desde acá... Son 2 problemas. En primer lugar, ¿por qué cuestionamos al frente? Y segundo, ¿por qué no crecemos? Son 2 problemas. Vamos a empezar por el primero. Yo volví y seguí votando al frente, como mal menor. El problema es que yo sigo votando el frente hasta que en Washington se da la directiva de que Astori tiene que ser el ministro de Economía. Porque yo recordaba muy bien en el 2002, cuando hubo que optar entre el pueblo y los bancos, que Astori había ido corriendo a ayudar a los colorados a salvar los bancos, aunque eso fuera más deuda externa que había que pagar el pueblo. Yo sabía quién era Astori, como había dado ya la voltereta. Cuando Tabaré Vázquez, asesor del Fondo Monetario, avisa que Astori va a ser el ministro de Economía, dije, nunca más voto al Frente Amplio. En ese momento, desde el primer gobierno en adelante. Sí, pero yo ya no era del Frente, digamos, desde el Pacto del Club Naval. Nunca más había militado en el Frente. Okay. Me había refugiado justamente en las búsquedas culturales, pero seguía votando. Ahí es que empezás a escribir estos libros. Estos libros, estos libros así. Estos libros. Artigas mitológico. Bueno, estuvimos hablando un poco de Artigas. Educación, resistencia y cambio social, un enfoque marxista. Y déjame, ya volvemos al ideológico, Sí, pero sí, así sí. repasamos porque quiero ver estas fotos. Contame rápido, ¿este sos tú? A la luz del sol. Ah, sí, soy yo en esa imagen que se tenía en los 50 de que para salir en la foto había que tener un traje, tener pantalón corto, pero... Imagino que esto es la familia unida de Punta Carretas que decías. No. ¿Qué es? Estos son mis compañeros del Liceo Zorrilla. Ah, no, las caras de mis compañeros de Punta Carretas serían más rubiecitas. Estos eran mis compañeros del Zorrilla en el cumpleaños de 15 de una gurisa. ¿Y este? Ahí estoy ya en Minas, en la casa, viviendo mi padre ya en las casitas de Anca, con mi nena chiquita. Tu nena que hoy tiene 48. 48. ¿Y qué opina de tu carrera política? Yo trato de no mezclar familia con política, ¿no? Pero tenemos una excelente relación. Y el otro día estaba discutiendo con el esposo, que es un hombre excelente, y él le dice, tengo que perdonarte, porque con el papá loco que tenés, bastante normal saliste. ¿Pero no militan contigo? ¿Sabés si te votan? No. Ella acata las resoluciones sindicales, participa en el sindicato, pero no participa en política. ¿Mirás series de televisión? Nada, absolutamente nada. Me dieron en pendrive Game of Thrones, la vi en inglés, los 7, 8 primeros años, pero ni siquiera tuve la curiosidad de saber cómo terminaba. Me aburrió un poquito, me parecieron cosas excelentes. ¿Hablas inglés, francés, ruso, español? Sí, y guaraní, pero te voy a hacer una anécdota. Trabajando por la cooperación canadiense en Paraguay, hay un paraguayo que antropólogo, oyéndome hablar en una comunidad, me dice, profesor, usted habla el inglés como un indio y el guaraní como un yanqui, tiene que hacer el suyo. Pero sí trato de hablar. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora, ni te sé decir el autor, pero Las guerras del opio, un libro maravilloso de la influencia Gran Bretaña en China, cómo sometió a China Gran Bretaña a través de las guerras del opio en el siglo XIX. Gonzalo, ¿cómo vivís la vejez? Vos sabés que nadie te enseña a ser viejo. Y tendrías que aprender, porque yo me doy cuenta, incluso en el sector docente, que el umbral entre un viejo piola y un viejo de mierda a veces es tan tenue. ¿Y cómo se aprende? Se aprende mirando a los demás. ¿Cómo te gustaría morir?
Sin ser una carga para nadie. Eso es lo fundamental. Entre cáncer y del corazón, morirme del corazón. Una de las cosas que a mí me preocupa de la vejez, ¿no? Pero mientras tanto, ¿por qué yo acepté un segundo periodo en Unidad Popular? Hubo 2 razones de peso. En primer lugar, yo les puse, estoy muy bien de salud, pero tengan en cuenta que el factor de riesgo es muy grande. Pero de todos modos yo tengo una vivencia de vida que ayuda como coordinación de un espacio con muchos enfoques diversos. ¿No te postulás ni a diputado ni a senador? Porque no tiene sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene que Pero también sabés que no vas a salir presidente. Pero es irrelevante. La Unidad Popular es un equipo. Todos nos apoyamos mutuamente. El diputado Eduardo Rubio, que hizo cosas muy buenas, no hubiera podido hacer nada solo. Es verdad, no quiero negar porque no lo sé, pero todos se apoyan, pero habrá sus problemas para armar las listas, quién va primero, quién va segundo, a quién se le debe, qué viene del Partido Comunista, qué más de acá, qué más de allá. No, pero nosotros tenemos un solo candidato a presidente y a vice, pero tenemos un abanico de listas, que todas son Unidad Popular, Asamblea Popular. Y ahí cada colectivo, los humanistas arman su lista, el PCR arma su lista. No. Y ahí eso, no sé cómo se pelean, creo que no. Pero hay, por ejemplo, un objetivo de sacar un segundo diputado, saben que no llegan, creen que sí, van a hacer una campaña para eso. El objetivo final de la Unidad Popular es instalar en el corazón de los orientales de que otro camino es posible. Porque todos los partidos, blancos, colorados, independientes, Novik, Frente Amplio, Manini es un caso aparte, todos ellos plantean que esto es lo que hay. El contrato con UPM podría haberse hecho distinto, pero bienvenida a UPM, dice el doctor Sanguinetti. No, se pudo lograr este gran logro de UPM-2 porque nosotros hicimos de vocación forestal un montón de gente, de tierra que antes estaba prohibida, que era productora de alimentos. Si no hubiera sido porque Sanguinetti y Lacalle hubieran arrasado con la producción de alimentos y hubieran hecho todo el monocultivo forestal, no habría habido campo para que se instalaran las pasteras. O sea que todos coinciden en el fondo con el mismo modelo. Solo la Unidad Popular se opone a ese modelo. Es verdad, están en el Parlamento con un diputado. Supongamos que mañana pueden gestionar el Estado, tienen poder. Hay una garantía única para no echarte a perder. Y es la gestión bajo supervisión de los trabajadores y la exigencia de audiencias y auditorías permanentes por parte de los otros poderes. Entendiendo por trabajadores, también empresarios, también comerciantes. No. Trabajadores son los que viven de su sudor, aunque tengan una maquinita, aunque tengan un bolichito. No, trabajadores. Porque no se puede gobernar para todos. ¿Pero no te parece que esas categorías, Gonzalo, ya están un poco perimidas y hay también comerciantes, empresarios que viven de su sudor, innovadores, gente joven que no tiene esa categoría de si soy asalariado, si no, tienen un proyecto, buscan fondos? ¿Tú estás diciendo que no hay gente excluida, que no hay gente pobre y que no hay gente muy rica? No, estoy diciendo que eso, dividirlo entre los que son trabajadores y los que son propietarios de los medios de producción, quizás es una categorización que ya no se aplica tanto a lo que pasa, al nuevo modo de trabajar. A nosotros apoyamos al capitalista nacional. Todo lo que sea industria nacional, que dé trabajo, lo apoyamos. Y enfrentamos al privilegio de los que se llevan todo para el exterior o nos contaminan o nos envenenan arrendando tierras que no son de ellos o que extranjerizan la tierra. Y no se puede gobernar para todos. Tú no podés, por ejemplo, hoy los pequeños productores rurales están angustiados por la deuda y por los impuestos. Yo no puedo sacarle las deudas si no pongo un impuesto fortísimo a los que con sus camiones de troncos nos destruyen la caminería rural. No puedo sacar los impuestos acá si no pongo impuestos fortísimos a los que contaminan desde el aire sobre escuelas rurales. Fuertes, ojalá pudiera poner los precios. Entonces, no se puede gobernar para todos. Meterse a atender la pobreza es meterse con la riqueza. No hay otra forma. ¿Vos crees que por esto en lo que coinciden todos los partidos, en este acuerdo de base que decís, es por eso que se cree menos en la política hoy? Claro. El piloto automático está puesto. Si gana el doctor Lacalle, vamos a suponer, ¿va a mantener los planes sociales? Los va a mantener. ¿Va a mantener todo lo que es ayuda? Por supuesto que lo va a mantener, porque eso viene del Banco Mundial, no es invento del Frente Amplio. Entonces, y al mismo tiempo va a acentuar la privatización de la educación. ¿Y si gana Martínez? ¿Y si gana Martínez?
Vamos a hacer una cosa, vamos a imaginar los escenarios y vamos a buscar las 7 diferencias. A ver si las encontramos. No, ¿Por qué? No, pero déjame hacerte otra. Sí. Entendí por qué la gente cree menos en la política. ¿Cómo hacen ustedes, cómo haces tú como líder de Unidad Popular para que la gente crea más? Bueno, en primer lugar me gustaría tener más visibilidad en los medios. Yo camino desde mi casa, que queda cerca de Tres Cruces, por 18, hasta el local de la Unidad Popular o hasta la Radio 36 que queda en el Gaucho. Todos los días, si estoy en Montevideo. Yo pienso, qué gracioso, si acá estuviera caminando, no quiero nombrar a nadie, pero un caudillo de otro partido pequeño, mirá, ahí va fulano. A mí me conocen uno de cada 30 o 40, mi maestro arriba. Déjame hacerte una crítica constructiva. Entonces. ¿Cómo no? Vamos a hablar de redes, porque ahí tendrías la oportunidad, ahí no dependés de ningún medio, de no llamar a nadie, podés tener tus redes. Y sin embargo, estuvimos haciendo un estudio de tus redes, lo que va del año, Gonzalo, y no las usas mucho. Y no te imaginás cómo uso el correo electrónico. Fusionás tu página de Facebook en el 2018 con una nueva página que me imagino que es una... Sí. Que sabés que tu página de Facebook la administran 6 personas. Sí. ¿Sos consciente? Sí, que... sí. Y abrís el Twitter, Gonzalo, el 13 de abril de 2019. Y ahí te confieso que me lo abrieron. Porque pasa, ¿qué pasa? Pero entonces, ¿cómo me decías? No tengo presencia en los medios, no me dan tanta visibilidad, eso me... pero podrías usar las redes mucho mejor para eso. Estoy aprendiendo, pero me están enseñando. Pero hay una cosa real. No hay nada que sustituya a la televisión abierta. Ahora, te hago esta pregunta. Viene un asesor y te dice, ¿sabés qué pasa, Bella? Sos muy tranquilo, y van a las ideas. Para estar en los medios tenés que hacer una comunicación más directa. Decir, no sé, como Salle con UPM, ¿no? Que hace... Tenés que buscar más efecto también en la comunicación. Con toda la idea que la sostiene atrás, pero con cosas un poco más polémicas, si se quiere. Eso te lleva más a los medios. Que busquen otro candidato. Yo soy yo. Bien, pero en la política ese yo también negocia, separa, a veces hace un discurso así, hace así, no se moldea en función del contexto. Mira, nunca me lo pidieron en la Unidad Popular. Te explico más. Nosotros somos realmente un equipo. Y realmente a mí me gustaría que conocieran más al relevo juvenil que tenemos y que va a integrar las listas, que posiblemente salgan muy poquitos diputados. Pero ese relevo lo tenemos muy formado. Y te voy a decir una cosa más que puede parecer hasta tonta. Si para nosotros el relevo tiene que tener una conducta de humildad, de ética y de disposición a las tareas grises, de hacer los choripanes, de hacer las tortas fritas, hasta para pagar mi pasaje. Y en ese relevo, ¿este uso de las redes no tiene un lugar o es una cuestión más ideológica de que piensan que atrás de esto puede haber gente? No, ojalá lo usáramos más. Esa es una insuficiencia mía. No, ojalá lo usáramos más. Tenés, estás arriba de los 6.000 seguidores en Facebook, pero claro, muy atrás con respecto a otros candidatos. Claro. En Twitter te siguen solo 259. Hiciste 60 posteos nada más de Twitter. Nada más. Son todas cuestiones más bien ideológicas, tenés un tono bastante negativo, pero bastante como espontáneo, como que no hay una planificación O sea, vos no sabés qué poner la semana que viene ni la próxima. ¿Pero en qué sentido negativo? Negativo de crítica, negativos de cuestiones críticas. Yo quisiera más bien pasar a la parte propositiva de la Unidad Popular y no a la parte de crítica. Porque el tema es que vos no podés ser el político del no, tenés que ser el político del sí. Yo no me creo una persona negativa, no creo que la Unidad Popular sea negativa. Nosotros ahí pero tenemos... entonces, ¿qué propone? Bueno, empecemos por ahí. En primer lugar, nosotros proponemos una línea que ya probó nuestro diputado. Nuestro diputado tiene proyectos de fondo que no hay fuerzas en este momento para ganar. Sin embargo, logró el salvataje del Clínicas simplemente porque le dijeron... las personas que saben, porque nosotros nos asesoramos, de que la cerveza estaba subsidiada en este país. Y se entendió que sin un solo peso adicional al presupuesto, con 1/3 de lo que se financia la cerveza, se podía hacer que el Clínicas pudiera recuperarse por obra pública y no por público-privado. O sea, sin generar deuda pública. Y eso que consiguió Rubio se votó en Cámara y se votó. Entonces, ¿es lo que queremos nosotros? No, nosotros queremos mucho más. No queremos ni siquiera el FONASA. Pequeñas batallas. Pero esas pequeñas batallas es para lo que sirve la bancada de la Unidad Popular. Por ejemplo, la investigación del FONASA. Por ejemplo, el hecho de que
se proponga un plan nacional de vivienda popular con que es pagable por cada familia por el 10% de sus ingresos, no para los más carenciados, este es un plan para los trabajadores, y se aprobó en diputados. Ahora está durmiendo en un cajón de senadores por voluntad política del Frente Amplio, porque parece que no nos quieren dar ese triunfo como si fuera nuestro. Ahora, Gonzalo, una cosa, porque reconocías tú recién que no tenés un uso muy activo, pero sin embargo hay una cosa muy extraña y es que hiciste una conversación en Reddit, que es una red bastante desconocida. Sí. ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue? Una ingeniera joven que es amiga de la familia. Y ella dice, no te importa, no te preocupes, Gonzalo, yo te guío en toda la parte técnica. Y fue muy interesante. Me da gracias, ¿viste la primera pregunta que te hacen? No recuerdo. Mi pregunta es sencilla, ¿fainá de orillo o grueso? Que es como una ironía. Sin embargo, vos contestás, sé que voy a obtener una reprobación mayoritaria, pero me gusta grueso, con mucho sabor a garbanzo. Pero vos sabés que el humor también tiene que ver con la personalidad y con la política. Yo no puedo imaginar una persona sin humor. Yo, por ejemplo, una diferencia que hago, con todo respeto, entre el doctor Sanguinetti y el doctor Jorge Valle, es que el doctor Jorge Valle manejaba mucho mejor el humor y la sonrisa nunca era forzada. Entonces a mí me parece que eso es interesante también. Después no tenés Instagram, no seguís a ningún candidato en Twitter, tampoco ninguno te sigue a ti. Que es malo. Claro, porque te deja fuera de cosas. Es malo, claro, yo lo sé. Sin embargo, has contestado algunas cosas acá, una cosa, retuiteás algo sobre Manini Ríos, retuiteás de acá de vuelta de Manini Ríos, volvés a hablar del pacto del Club Naval, pero digamos que Twitter lo usás más para compartir cosas que otros han dicho, mientras que en Facebook ahí frenás un poco más y das un poco más de ideas, ¿correcto? Claro, una reflexión más mía. Sí, esa es la estrategia actual, que no significa que esté bien, significa que es lo que me dan las fuerzas para hacer. ¿Tu esposa te acompaña ahora en todo esto? Sí. Incluso cuando hablabas de mis libros. Viste que los libros son como los hijos, llevan el apellido del padre, pero siempre hay una mamá. Aprovecho para decirte que de las pocas cosas que has posteado en redes, las de género son las que tienen mayor volumen, cosas vinculadas al género. Sí. Segundo, economía, tercero, política exterior, en ese orden. Sí. Vos sabés que que me gusta mucho la historia, la segregación en contra de la mujer es la más antigua de todas. Cuando todavía en la Grecia clásica la homosexualidad era hasta una práctica en las clases dominantes, ya la mujer estaba discriminada. Y aparece hasta en el lenguaje, ¿no? Es decir, ¿qué actitud viril tuvo ese pueblo? ¿No? Incluso a veces me hablan de la patria y yo digo, yo quiero a mi patria, pero me gustaría más llamarle matria. Un placer. Bueno, un gustazo. Para mí también. Gracias, Gonzalo. Por favor, a la hora. Bueno. ¿Por acá? Sí. Bien, Rafael, empezamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy cómodo. 566 votos. Se necesitan 500 para ser candidato a presidente. Pasaste ahí por 66. ¿Se podría decir que casi que conoces a toda la gente que te votó? No tanto, pero sí, es una lucha hombre a hombre. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te enteraste que había llegado? ¿Cómo fue para vos? Yo daba por supuesto que llegábamos. Pensaba que llegábamos un poco más cómodos. Y no, la forma es estrictamente por la información oficial de la Corte, porque es muy difícil obtener información por vía de militantes que no lo tenés desplegado realmente a nivel territorial para llegar a todo el circuito, saber más o menos cuántos resultados tenés. Así que, confiando estrictamente en el número de la Corte, fuimos viendo y se confirmaba que llegábamos, pero hasta último momento estuvimos nerviosos. ¿Cuál es el motor para hacer política cuando tu caudal de votos... O sea, vos no vas a llegar a un diputado en octubre? Eso, bueno, suponemos que no. Para ser honestos. Eso de todos modos se derime un poco en la lucha que hay de acá por delante. Recién en la elección pasada nosotros notamos
una situación donde había una mayor difusión, mayor presencia mediática, digamos, mayores oportunidades, que realmente las anteriores, puedo comparar porque estuve en varias de ellas, no existió prácticamente. Y recién en la elección de 2014 apareció por primera vez la lista del PT en octubre en los lugares de votación, que no estaba... Que es cuando la Corte Electoral ahí sí llegó. Las reparte y no necesitas militantes que te lleven listas. Exacto, siempre tenés que llevar porque te llevan hasta 25, creo, una cosa así por circuito. ¿Eso favoreció la votación? Favoreció porque mucha gente, no sabemos ni quién es remotamente, en lugares de votación, en un pueblo del interior que no sabemos realmente quién es, y que se enteró por la televisión de las posiciones y fue al lugar de votación, estaba la lista. ¿Cómo no es lo normal. ¿Cómo le explicás a alguien qué es el PT en Uruguay, el Partido de los Trabajadores? Bueno, justamente por el nombre es relativamente fácil, ¿no? Es decir, en general los partidos en Uruguay se colocan todos como que son representación genérica del pueblo, de determinadas ideas. El Partido de los Trabajadores plantea justamente la necesidad de que la clase obrera se organice en forma independiente. Y esto en general se contradice con lo que es el planteamiento de la izquierda en Uruguay, por lo menos desde el 71 y desde más atrás también, que es la idea de un frente policlasista, ¿no? Es decir, de que los trabajadores, junto con sectores de la llamada burguesía nacional, de sectores de la burguesía media, decía por ejemplo Arismendi en la década del 50, tendrían que formar un frente democrático, un frente de liberación nacional, y en esa alianza de clases realizar determinadas transformaciones. El PT nace directamente diciendo que eso está condenado. Y nace diciendo que eso está condenado en el sentido no solo por la negativa, porque hay experiencias negativas en la historia del movimiento obrero a nivel internacional, sino por la positiva también, porque en general las revoluciones triunfantes no han sido resultado de esos frentes de colaboración de clases. ¿Cuáles son las revoluciones triunfantes? Bueno, por ejemplo, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana en realidad es propia del capital y establece una organización de la economía, y es esa experiencia, en la izquierda el debate de alguna manera, colocado en una frase de Che Guevara, era si esto es vanguardia o excepción, ¿no? Si Cuba era vanguardia o excepción. Ese debate en general la izquierda lo llevó para el lado de los métodos. Si el método de la guerrilla, si el método del foquismo era o no era el adecuado en América Latina, pero no al programa. En general la izquierda abandonó el programa de la revolución agraria, la expulsión ¿Y tú del no lo abandonaste? No, para nada. Es decir, Pero sí. también Partido de los Trabajadores, o sea, el PIT-CNT tiene casi 400.000 afiliados y... Sí, un poco menos, pero 300.000. Un poco menos, casi, pero y tú no llegaste a 1.000 votos en la interna. ¿Los trabajadores no se sienten representados en otro lugar? No, sin duda los trabajadores no han agotado una experiencia con la izquierda del Frente Amplio, digamos. De hecho, hasta hace no tanto, toda la izquierda estaba en el Frente Amplio, con excepción del Partido de los Trabajadores prácticamente. Se han producido desgajamientos, ya se expresan algunas otras opciones, pero mayoritariamente los trabajadores se van a votar al Frente Amplio, de eso no tenemos ninguna duda. El tema es que justamente el Frente Amplio expresa, y ya cada vez más rotundamente, que los trabajadores están subordinados políticamente, que no está un programa de los trabajadores arriba de la mesa, sino que está un programa de empresarios. Es decir, que no hay de ninguna manera con el Frente Amplio un proceso de transformaciones sociales como de alguna manera tenías la expectativa del movimiento obrero en este país. Rafael, te pedimos unos objetos y el primero que elegiste, que me acuerdo que me lo comentaste, es un libro que te lo voy a dar porque además tengo miedo de que se rompa. Tampoco es tan sagrado. No, pero de alguna página se ha ido saliendo. ¿Quién te lo compró? ¿Cuándo lo leíste? ¿Qué te generó eso? Bueno, mira, este libro, en realidad, por lo que me fijé después, tiene el nombre de mi hermana aquí. Así que en realidad debe haber sido de ella. Una de tus, porque vos sos el sexto de 7. Exactamente, una de mis 5 hermanas. Seguramente lo compró, le gustó, me lo prestó y seguramente se lo expropié. No sé si realmente me lo regaló o no, no recuerdo, pero desde ese momento lo tengo yo. ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué tiene ese libro? Bueno, este es un libro, digo, es difícil elegir un objeto que me represente, ¿no? Es decir, me interesa por dos cosas. Pero primero porque realmente es un libro para mí muy bueno. Era un libro que era, de alguna manera, un panfleto, un folleto, al nivel de popularidad del movimiento socialista del siglo XIX, igual al manifiesto comunista. El escritor era el yerno de Carlos Marx, por Lafargue, estaba casado con una de las hijas, y era un escrito de enorme popularidad, no solo en el movimiento obrero francés, sino a nivel internacional. Él lo que dice es, el movimiento obrero
toma la bandera de alguna manera o la ideología de otros sectores sociales al adoptar ese criterio. Obvio que no estaba criticando a alguien que el desempleado pida empleo, no era esa la idea, pero que como bandera el objetivo debía ser emancipar al trabajador del trabajo y no reclamar más trabajo. ¿No te parece que todo el auge tecnológico y esto de que se habla del fin del trabajo y las máquinas es como una buena noticia? Bueno, eso es lo que dice Lafargue. ¿Y no estás de acuerdo? En el sentido que él lo dice, sí. Quiere decir, a medida que se introduce la tecnología, lo que se produce es que los que trabajan más horas y se envía al desempleo a millones de personas. Miles de millones de personas en el mundo no tienen empleo. Entonces se va a este fenómeno de lo que es la tecnología al servicio de la explotación de una clase social y no de la sociedad de conjunto. Pero, ¿te parece? No tengo duda que... ¿Pero no te parece que...? Por ejemplo, está en discusión el aumento del trabajo en este sentido. Aumentar la edad de retiro. Hay que aumentar la edad de retiro de los trabajadores y que trabajen más años para poder jubilarse con el argumento de que tenemos una expectativa de vida mayor. Es que sí, la propia idea de jubilación probablemente le queden pocos años. Bueno, el problema es cuánto produce un trabajador en un año hoy en comparación con hace 50 o 100 años, muchísimo más. Quiere decir que la productividad del trabajo ha aumentado muchísimo más que la expectativa de vida. Pero ¿no te pasa, Rafael, porque estuve leyendo, muy vinculado a las letras, de hecho, y querías ser profesor de literatura, empezaste el IPA, sos un tipo leído, ¿no te pasa que a veces lees estas cosas y hablan de un mundo que ya no existe, burgueses contra obreros, contra proletarios? No digo que no haya cosas sobre las que trabajar, pero como que las categorías esas... No creo que sea así, creo que en realidad en un punto es al revés. Quiero decir, si uno agarra y dice... En 1917, para tomar la Revolución Rusa, ¿no? Es el número de lista nuestro, así ya de paso le hacemos propaganda. La proporción de asalariados en la sociedad era infinitamente menor que ahora. Uno puede decir, no es una jornada de 14, 16, 18 horas como había al inicio del capitalismo y sin duda en ese sentido es una conquista del movimiento obrero organizado. Es decir, si fuera por los sectores empresariales, nunca habría habido jornada de 8 horas. De hecho, hoy gran parte de los trabajadores trabajan jornadas de 12 horas, ¿no? Es decir, en la salud, por ejemplo, en distintos sectores, no subsiste un enfermero, no estoy hablando de un minero... Pero tampoco el médico, y tampoco el empresario, eso se mezcló un poco. El nivel de explotación, pero son distintas las situaciones. El nivel de explotación de los médicos es sin duda enorme, siempre se lo digo a amigos médicos, cómo tiene un sindicato que en realidad... también tiene la desventaja de que los médicos empresarios y los médicos asalariados están todos hermanados en un sindicato. Y unos son los patrones y otros son los trabajadores. Y las condiciones de trabajo que aceptan los asalariados médicos realmente son desastrosas. O sea, ¿seguís creyendo que esas categorías entre el patrón y el subordinado siguen siendo cada válidas? Vez más. Pero también en las nuevas empresas de tecnología, donde hay en las empresas más de cooperativa, de cosas... Bueno, sin duda que en la sociedad siempre hubo grises y siempre hubo graduaciones. No es un fenómeno actual. De hecho, han habido predicciones sobre el fin de las capas medias o las clases medias, que se ha mostrado que algunas viejas formas de las capas medias, del pequeño artesano, los pequeños, incluso el pequeño comercio tiende a desaparecer porque se va generando grandes superficies de comerciantes, pero aparecen otros sectores de capas medias, ¿no? Es decir, esto ha pasado a nivel internacional. Entonces siempre hay graduaciones en la sociedad, pero el problema del contraste que establece las ideas del socialismo es que la apropiación cada vez más privada del trabajo social genera esa contradicción enorme entre que existen los medios hoy para alimentar a toda la humanidad, y de sobra, pero existe una miseria espantosa. Es decir, el nivel de miseria que existe hoy no es la miseria que existía en el siglo XIX, ni hablar de la Edad Media. Rafael, leía tu historia, líder del Partido de los Trabajadores, te escucho hablar, pero en carrera bancaria. Trabajás en que si hay una institución asociada al capital, son los bancos, las financieras, y estás ahí desde el 82. Sí. En realidad, sí, en el 82 empecé en un banco privado, en el banco comercial, en el 83 pasé por concurso al banco de seguros, y desde ahí no me he ido, más allá que varias veces... Me imagino te lo dirá algún compañero y te dice, bueno, vos hablás de... No porque, creo que mi presencia allí y sobre todo mi militancia desde la época de la dictadura en adelante, ha sido siempre, primero no solo en beneficio de los trabajadores bancarios, sino
del conjunto de los trabajadores y del conjunto de los explotados, más allá incluso de los no solo trabajadores. Y en general, bueno, nadie dice que los grandes revolucionarios vienen en general de condiciones bastante más acomodadas que la que yo he tenido en mi vida, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo en política, Rafael? Mira, el objetivo es construir una organización. Creo que es construir una organización de los trabajadores que yo espero que pueda revolucionar la sociedad, que pueda transformarla, y es un objetivo internacional incluso. No estamos hablando de un partido en Uruguay, sino un objetivo de construir una internacional entre los trabajadores, una internacional obrera, y la lucha por el socialismo es internacional. Mira, te voy a contar una anécdota. Con una amiga del trabajo, una compañera que era hasta jubilada, firmamos un contrato en el año 89. Era una apuesta donde ella decía que yo en 10 años iba a estar en otra cosa completamente alejada, porque si se derrumbó el muro de Berlín y todo lo demás. Pero lo interesante fue esa apuesta. ¿Vos seguís? Porque la gané. Ella me dijo, cuando llegue el año 2000, vas a estar en otra completamente. Ahora, te hago una pregunta irreal, ¿no? Supongamos que hubiese ganado la visión de trotskista y suponete que se hubiese generado a nivel internacional la idea del socialismo. ¿Existiría Internet hoy, crees tú? ¿Existiría? No tengo dudas. No tengo dudas que existiría más tecnología de la que tenemos hoy en día. ¿Estaremos mejor en ese plano de innovación? Sin duda. Bueno, primero que no hay que olvidarse que durante toda una etapa la URSS avanzó a un ritmo mucho mayor, incluso con Stalin y con la burocracia. Es decir, estoy refiriéndome ya a una etapa bastante degenerado del proceso de la revolución. El primer hombre en el espacio lo puso la URSS, no lo puso Estados Unidos, ¿no? Está claro. Vamos a las redes, si te parece, Rafael, porque estuvimos haciendo un análisis de tu comportamiento en redes. Sí. Tenés un uso bastante activo en redes. ¿Sí? ¿Cómo es tu rutina? Es muy difícil. Mi utilización de las redes es totalmente irregular, porque estoy en una reunión de trabajo, estoy en una reunión sindical, estoy en una asamblea, y en todo ese momento no solo no estoy publicando, sino que no estoy viendo lo que se publica. ¿Y entonces qué rato? ¿La mañana o la noche es el momento? Y alguna descanso al mediodía. Es un poco errático porque está dado por mi jornada, donde no todos los días son iguales. Pero sí, en general de mañana temprano o de noche tarde es donde vas a verme más activo. A veces postergo las publicaciones para no sacarlas a una hora muy inadecuada, las dejo para el día siguiente. Bien. Te digo, abriste Twitter en el 2011. De hecho, tu primer tweet es del 2 de marzo de 2011. No sé si te acordás. No, para nada. Escribiste, viva la revolución de las masas árabes. Mirá qué bueno. Está bueno que sea revolucionario mi primer tweet. Tu primer tweet, no, Primavera Art, alias Sería Túnez, supongo, la revolución en Túnez. Y tu primer posteo en Instagram, 12 de marzo. Tarde. Y es esta foto con una referencia a la dictadura. Al golpe de Estado, no sé por qué sería. Hablando del gran capital, los obreros y... todo lo escribís en esa terminología. No, hay de todo. Seguramente si entras a mi Facebook, capaz que algunas cosas más personales yo ya las puse para que no se visualicen tan abiertamente. Igual sos un candidato que tus números de redes son bastante bajos. Sí. No. Mira, para ver el tema de la tecnología y las redes, sí. Una vez me llama un periodista, bueno, Antonio Ladra lo puedo nombrar, estaba trabajando en un periódico él y me dice, Rafael, quería hablar con ustedes porque son el primer partido en Internet. Yo ni estaba enterado, ¿no? O sea, yo tenía una página de Internet donde publicaba el periódico del PT, etc. Y me puse a pensar y digo, tenés razón, no me había dado cuenta que era el primer partido de Uruguay en Internet. En una página, en un sitio gratuito que alojaba páginas. Así que sí, siempre Sin embargo, me pareció una oportunidad de comunicación. Ahora, como hombre de izquierda, ¿no sentís también el deber en el tercer gobierno del Frente de meterte ahí y decir quiero hacer esto? O sea, en vez de ponerte como afuera, estar más adentro. No tiene ningún programa de izquierda el Frente Amplio. Ha perdido toda referencia de izquierda y con Martínez la va a perder más. Es una encerrona que en general tiene la izquierda, esa de colocarse adentro y presionar desde adentro para ver si logra modificar la realidad. Y así han apoyado cosas espantosas. Sí, ¿cómo modificamos la realidad entonces? Bueno, yo creo que es más trabajoso, lamentablemente, que requiere más persistencia, requiere experiencias de los trabajadores. No depende solo de lo que le va a decir uno u otra persona, ni nosotros, sino que depende de las experiencias que recorran. Rafael, tu posteo de Instagram con más interacción, 1 de julio,
En el último minuto, con garra charrúa, el PT superó el filtro de las internas. Gracias, compañeros que militaron con todo. Con esto peleas por la presidencia. ¿Cuál sería el mejor escenario para ti en octubre? Bueno, en este país los 33 orientales eran 33 y hicieron una revolución. O sea que el objetivo es colocar de alguna manera una alerta a los trabajadores sobre una situación que se viene, que es de una crisis aún mayor. Es decir, la realidad actual es que los estados, el Estado norteamericano, los estados europeos están quebrados, han volcado millones, miles de millones de dólares a salvar a los bancos, a salvar a las corporaciones, y eso no ha abierto una recuperación económica. Y esto está colocando en el mundo una ofensiva, en particular del Fondo Monetario Internacional, como de alguna manera el que mandata a los gobiernos a aplicar un programa de quitar derechos a los trabajadores. Uno de ellos es la seguridad social, el ataque a la seguridad social, y otros son reformas laborales. Es una elección que es compleja esta. Existe de alguna manera un chantaje al votante de izquierda que está desengañado, desencantado, desanimado con el Frente Amplio. Le dicen, ojo, mira Bolsonaro, mira Macri. Entonces quieren instalar también aquí una especie de susto y de voto al Frente Amplio por esa razón. Te hago la última, Rafael. Si tenés que elegir entre un cuarto gobierno del Frente Amplio o una rotación de partidos en el poder, ¿hoy qué decís? Yo voto en blanco. Yo voto en blanco. Claramente no es el momento del balotaje. El balotaje, cuando llegue, sacaremos una posición. Nosotros ahora lo que queremos es invitar a los trabajadores a sumarse, a construir una organización obrera independiente y romper con las alianzas con sectores capitalistas, que es lo que expresa el Frente Amplio. Vamos a enfrentar dos variantes capitalistas en el balotaje. No hay una variante obrera ni socialista expresada en ese balotaje de noviembre. Gracias, Rafael. Al contrario.